está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Amén. Amén. Amén, hermano. Pues vamos a meditar. Amén. ¿Sí me están viendo? No me están viendo. Yo veo que muchos no me están viendo. Mira, hermano, ¿por qué insisto? Porque a eso hemos venido. Cuando el Señor habla así como esta historia de este rey, ¿qué sucede, mi hermano? Su vida cambió en un instante. ¡Pum! ¿Sí o no? ¿Cuál fue el mensaje que trajo el profeta? Ordena tu casa. ¿Por qué? Porque vas a morir y no vivirás. Entonces, medita esta parte, mi hermano. Ese mensaje que vino de Dios a un hombre, a un líder, a un rey, a un hombre que tenía un futuro por delante, que tenía un pasado. Ese mensaje cambió toda su vida. Y es un mensaje, hermano, que muchas veces si nosotros viniera el Señor y nos hablara: vas a morir, no sé qué pasaría con nosotros, no sé qué haríamos, pero fue lo que sucedió con este rey. Amén. Y entonces, ¿cuál era el punto aquí? ¿Qué es lo que Dios le ordenaba, le pedía? Ordena tu casa, ¿verdad? Y entonces no le dijo: ordena a este pueblo, ¿verdad? No le dijo: ordena a tus capitanes, a tus gobernantes. Era con él el asunto: ordena tu casa. Vamos ahí a la palabra, ahí a Segunda de Crónicas, por favor. Y es la misma historia, pero vamos a ir viendo en esta historia lo que había detrás de este mensaje, de esta reacción de este rey. Amén. Segunda de Crónicas 32, 24. Amén. Dice la palabra de Dios. Ahí está la pantalla también, si gustan. Segunda de Crónicas 32, 24. Y dice la escritura: en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no respondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló, él y los moradores de Jerusalén, y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días ¿de quién? De Ezequías. Vamos a ver esto, mi hermano. ¿Cuál era la forma por el cual este rey iba a morir?
a través de una enfermedad. Aquí ya nos habla de una enfermedad, ¿verdad? ¿Sí o no, mi hermano? Entonces había una enfermedad en él, le vino una enfermedad. Y entonces él oró a Jehová. ¿Y qué hizo el Señor? Le respondió. En su necesidad, en su aflicción, en medio de esa reacción, decir, ¿qué va a pasar con mi vida? Voy a morir. Él se humilló, él buscó al Señor y Dios le respondió. Pero dice el verso 25 que hubo algo que muestra en el corazón de este rey, que no respondió al bien que Dios le había hecho. ¿Por qué motivo, mi hermano? Porque se enalteció su corazón. ¿Y qué es la palabra enaltecerse? Era orgulloso, mi hermano, se volvió orgulloso, era soberbio. Eso es la palabra enaltecerse. Su corazón se enalteció. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que hubo una consecuencia. Pero vamos a meditar esta parte, mi hermano. Un rey que tenía 25 años cuando Dios lo puso por rey. Un hombre llamado Ezequías que fue hijo de otro rey llamado Acaz, que gobernó Judá por 29 años. Era un rey que de alguna manera, cuando tú lees las crónicas de los reyes, el libro de Reyes, la palabra de Dios muestra que este rey era un hombre que fue reformador. Las cosas que su padre hizo que no eran agradables a los ojos de Dios, él, cuando le llegó el tiempo donde él ahora tenía esa posición de rey, el privilegio que Dios le dio a él, la herencia que tenía, dice la escritura que él fue un gran reformador. Y él empezó a atender las necesidades que había delante de Dios con su pueblo y la responsabilidad que tenía como gobernante en medio del pueblo de Dios. Amén, hermanos. Y había algo muy importante. Dice la palabra de Dios que él restableció los cultos al Señor. ¿Qué había hecho su padre? Había cerrado el templo. ¿Qué había hecho su padre? Había cedido y habían venido consecuencias de malas decisiones de su padre, que vinieron los asirios y se llevaron las cosas de la casa de Dios. Y él cerró el culto, cerró el templo donde de alguna manera había sacerdotes, levitas, y este rey Acaz, que fue su padre, hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y entonces ahora Ezequías viene, y entonces lo primero que hace, mi hermano, es empezar a echar fuera que todas las imágenes, todos esos dioses paganos, y restablece el culto de adoración en medio del pueblo de Dios. Él era el rey de Judá, y dice la escritura que habían pasado muchos años. ¿Y sabes qué había hecho el pueblo? El pueblo le quemaba incienso a la serpiente de bronce. Y Ezequías puso orden y agarró y la quitó. ¿Por qué? Porque le quemaban incienso. Esa serpiente que Dios le había dicho a Moisés que levantara cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, cuando las serpientes picaban al pueblo, dice la escritura que Moisés vio la mortandad. ¿Y qué hizo? Fue y le pidió al Señor, abogó, intercedió por el pueblo, y el Señor le dijo: levanta una serpiente, haz un asta y levanta una serpiente de bronce. Y cuando el pueblo venga a ese lugar y mire la serpiente, ese veneno mortífero de las serpientes que estaban picando a muchos, en ese momento serán sanos. Y había un propósito, pero esa serpiente siguió y habían pasado muchos años, y ahora en los tiempos del rey Ezequías la idolatraban y levantaban incienso, y Ezequías dijo: no, esto no le agrada al Señor.
Y le puso un nombre que significa: esta es una cosa de bronce, este no es Dios, aquí no hay nada. Y ese era ese joven que ahora que empezaba a poner orden y a reformar en medio del pueblo del Señor. ¿Qué más hizo Ezequías? Se rebeló contra el rey asirio. El antiguo rey asirio con su padre lo hizo como hizo, dice la escritura. Pero ahora venía que la descendencia de los reyes asirios, y ahora él tenía que enfrentar a ese rey. ¿Y sabes qué hizo? Confió en el Señor y se rebeló contra el rey de Asiria. Entonces, la historia narra que de alguna manera Ezequías puso su esperanza en el Señor. Caminó con el Señor, confió con el Señor, siguió al Señor. Y de repente en medio de la batalla, cuando viene este rey y le manda una carta blasfema, donde este rey asirio blasfema contra el Dios de Israel. Y dice: si yo he conquistado naciones, también puedo conquistar al Dios de Israel. También puedo conquistar a este pueblo. Y le escribió una carta al rey Ezequías. Le llegó al rey Ezequías por medio de un mensajero. ¿Y sabes qué hizo el rey Ezequías? Fue al templo y ahí fue a buscar a Isaías, el profeta. Y ahí él de alguna manera relató lo que este rey había sido. Y el Señor inmediatamente le contestó al rey, respondió a su oración. Ezequías era un hombre de oración, era un hombre que conocía que la presencia del Señor. Y entonces cuando vino esta adversidad, esta prueba con el rey asirio, dice la escritura, mi hermano, que tanto Isaías como Ezequías oraron a Dios. Y Dios mandó un mensaje a través del profeta y le dijo: ¿sabes qué? Este rey no sabe con quién se está metiendo. Este rey ni siquiera va a poder llegar aquí a Judá, a Jerusalén. No va a poder llegar. Y así como está ahí, así se va a ir. Y dice que una noche antes de que este rey viniera a sitiar, viniera contra el pueblo de Israel, dice que Dios envió un ángel y hubo una gran mortandad. Y murieron los valientes y los esforzados del pueblo asirio. 180,000 hombres de batalla murieron esa noche. Y cuando vio el rey esto, lo único que hizo: vámonos. Dios respondía a las oraciones de Ezequías. Dios respondía a un hombre que reconocía su necesidad de Dios en medio del pueblo del Señor. ¿Y qué sucedió, hermanos amados? Se fue este rey, huyó. Y dice que se fue y fue a consultar a sus dioses de donde venía, y estando ahí en el templo de sus dioses, llegaron 2 de sus hijos y lo mataron. Y así como Jehová había dicho, así sucedió con este rey. Porque nuestro Dios es fuerte, nuestro Dios es grande, temible, poderoso en batalla. No hay otro como Él, mi amado hermano. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Y entonces esta es la historia de un rey que en medio de la bendición Dios le respondía, pero de repente vino un mensaje: ordena tu casa porque vas a morir. ¿Y qué había en el corazón de este rey? ¿Qué había pasado? Se había acostumbrado a la bendición que Dios le estaba dando a él y al pueblo. Este rey tuvo muchas riquezas. Dios lo bendijo con mucha prosperidad. Este rey hizo muchas cosas hizo que llegara agua a Jerusalén. Hizo canales para que llegara agua. Él se preocupó por el pueblo del Señor, pero en medio de tanta bendición su corazón se enalteció. Y ese fue el problema. Vamos ahí al libro de Daniel capítulo 4. Amén, hermanos.
Daniel capítulo 4. Vamos a ver la historia de otro rey muy famoso. Capítulo 4, verso 37. Fíjate lo que este rey Nabucodonosor expresó a todas las naciones en aquel tiempo. Aquí ya habían pasado muchos años y ahora los asirios habían sido derrotados y ahora se levantaba el reino babilónico por medio de Nabucodonosor, hermanos. ¿Y ahora qué? Ahora este rey con todo el pueblo de Babilonia, los caldeos, tenían dominio sobre todo. Pero hubo algo que Dios hizo, dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan ¿en qué? Di conmigo: el Dios de los cielos puede humillar ¿a quiénes? ¿Nada más a los reyes? A los que andan con soberbia. Y entonces este es el fin de un relato, de una historia donde este rey es avisado por medio de ¿qué? De un sueño. Dios lo visitó y le dio un sueño. Dice ahí el capítulo 4, ahí en el verso 3, ¿qué dice? En el verso 4, ¿qué dice? 4:4. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo, ¿dónde? En mi casa, y floreciente en mi palacio. ¿Cómo estaría? ¿Qué comodidades tendría este rey? Todas, mi hermano. Y dice la escritura que él estaba tranquilo en su casa. Ya había vencido muchas naciones, muchos reyes, pero lo que no entendía era que todo lo que tenía es porque el Dios de los cielos, el Dios que te formó a ti, que me formó a mí, que nos dio a nuestros hijos, que nos ha dado tantas bondades, tantas bendiciones, ese Dios maravilloso quería tratar en su corazón. Y entonces él estaba tranquilo en casita, tenía todo, y de repente dice la escritura que estaba en su palacio floreciente. Ahora vamos ahí al verso, ahí en el 4, 20 al 30, ¿qué dice? 29 y 30 dice: al cabo de 2 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, fíjese lo que dijo, lo que meditó en su corazón: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Y aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo que le dijo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado ¿de qué? Ya Dios le había avisado, hermanos. ¿Cuál era el sueño? Un árbol grande, frondoso, que daba sombra a las aves, que daba alimento a los animales. Y él tuvo ese sueño y a través de Daniel le preguntó, porque nadie podía interpretar ese sueño. Y Dios le dio la revelación a Daniel y le dijo: ese árbol eres tú, oh rey. Pero ¿sabes qué? Si no te humillas delante del Dios que te dio todas estas cosas, ese Dios te va a quitar tu razón y serás como una bestia del campo durante 7 tiempos. Y entonces cuando él de repente él ya había sido avisado de esto, y él dentro de él tenía una lucha. ¿Cuál era la lucha? Su soberbia, mi hermano, su orgullo. Tenía un pensamiento donde decía: no, todo lo que tengo es porque trabajé, todo lo que tengo es porque soy muy inteligente, todo lo que tengo porque soy estratega, porque he sabido hacerlo. Y ese era su pensamiento, pero Dios quería mostrarle el orgullo de su corazón. Y por eso al final Nabucodonosor dijo: el Dios de los cielos, él humilla al que anda ¿en qué? En soberbia. Y ese fue el problema ¿de quién? De Nabucodonosor. Y ese fue el problema ¿de quién? De Ezequías, mi hermano.
Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Señor quiere hablar con todo este preámbulo, mi hermano? A ti y a mí, para la gloria del Señor. Vamos ahí a donde estábamos, al libro de Crónicas, por favor, segunda de Crónicas. Dice la Escritura, 32. Ahí vamos, ahí vamos. Dice así la palabra: mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios ¿qué? Lo dejó. ¿Para qué? Para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba ¿dónde? Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios con este rey? Dios ya había visto su vanidad, su orgullo. Pero ahora ¿qué? Ahora venía algo, hermano. Venía el hijo de ¿qué? Del rey de Babilonia, y le llevó presentes. Y se enteraron que este rey había sido sanado. Se enteraron que Dios había hecho una señal para ¿qué? Para responderle al rey y a su pueblo. Había bendición en el pueblo del Señor. Había bendición en la vida de este rey. Pero sucedió algo. Vinieron mensajeros de Babilonia, y este rey, en medio de su orgullo, hizo algo. Le abrió las puertas de su casa para que vieran los tesoros de su casa y todo lo que Dios le había prosperado y le había dado. Ese fue el problema, mi hermano. Hizo amistad, se sintió bien porque le dijeron, le mandaron ahí el mensaje, le dijeron: ¿qué rey como tú que tienes un Dios que te responde? ¿Qué rey como tú que siempre te bendice? Y entonces él se sintió, ya se había acostumbrado ¿a qué? A que lo halagaran, a que lo reconocieran, ya le había gustado el puesto. Y entonces ¿qué sucedió, mis hermanos? Vinieron estos mensajeros y lo hicieron hacer sentir bien, pero había algo. Tomó malas decisiones en medio de la vanidad. ¿Por qué? Porque les mostró cosas que no les debía enseñar en medio de su casa. Y de ahí parte un problema, un grande problema que trascendió en la historia de Ezequías. Esas mismas amistades que lo hicieron sentir bien, que lo reconocieron, esas mismas amistades en el futuro fueron los que conquistaron a su propio pueblo. Fueron los mismos que se llevaron a sus hijos para que fueran eunucos en medio del palacio del rey de Babilonia. En el futuro sucedieron cosas porque no pudo entender lo que Dios quería hacer en el corazón de ese hombre. No pudo ver que el orgullo y la vanidad y la soberbia lo llevaron a tomar malas decisiones, a no discernir lo que era mejor para él, para su pueblo, para su casa. Y ese fue el problema. Y entonces, ¿qué sucedió? Vino palabra del Señor por medio del profeta Isaías otra vez. Y le dijo: ¿quiénes son? ¿Te vinieron a ver? No, ¿quiénes son? ¿Tú crees que el profeta no sabía lo que había pasado? Si el mismo profeta le había dicho que se iba a morir, porque se iba a morir. También sabía quiénes eran esas personas, que él las había tenido amistad con ellas. Y vengan, les voy a enseñar mi reino, les voy a enseñar todo lo que tengo. Y le pregunta el profeta a este rey: no, pues vinieron a verme y les enseñé todo. Pues dice el Señor que tú vas a morir en paz. En tus días tú vas a morir en paz. Lo que Dios te había dicho. ¿Qué le había dicho Dios? Cuando él se humilló, ¿qué le dijo Dios? Te voy a añadir 15 años. Lo sanó y le añadió ¿cuántos años? 15. Y entonces tomó malas decisiones. Vamos a la palabra del Señor, amén. Acompáñame ahí a la palabra, a Lucas, por favor. Doce.
Vamos a leer Lucas 12, del 13. Ahí vamos. Dice así. Vamos a ver una enseñanza de nuestro Señor Jesucristo que tiene que ver con este tema y esta palabra que el Señor está hablando a nosotros, mis hermanos. El rico insensato. 12:13 dice: le dijo uno de la multitud. ¿Cómo le dijo? Maestro, di a mi hermano que parta conmigo, ¿qué? La herencia. ¿Había problemas en la familia, en la casa? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿qué estaba pasando? El otro hermano estaba queriéndose llevar todo, o le dejó muy poco al otro hermano. Y entonces este vino al Señor y le dijo: ayúdame, Señor. Y entonces el Señor le dijo: ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partidor? 15. Y les dijo: miren y guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico ha producido mucho. Y este rico pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis ¿qué? Y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has hecho, lo que has acumulado, lo que has provisto. Y le hace una pregunta a este hombre: ¿de quién qué? ¿De quién será? Así es el que hace para sí ¿qué? Tesoro, y no es ¿qué? Y no es rico para Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Mucho, mi hermano. ¿Por qué? Porque el Señor, de alguna manera, a través de esta palabra, Él muestra algo muy importante. Algo que nosotros necesitamos que entender, hermano. Vas a morir. O sea, ¿de qué te sirve acumular tantas cosas si un día vas a morir? La palabra de Dios en el libro de Hebreos dice que está establecido por Dios que el hombre muera solamente una vez. ¿Cuántas veces muere una persona? Y después de su muerte habrá juicio para cada uno de nosotros. ¿Quién lo estableció? Dios. Y entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús quería enseñarle a este hombre? ¿Qué es lo que le quería enseñar a todos? Avísenme, hermanas. Ya estoy enflacando, ¿ustedes creen? ¿Qué es lo que quería enseñar? Vamos a morir. Es mejor hacer tesoros ¿dónde? Que hacer tesoros ¿dónde? En la tierra. Pero ahora la pregunta es, porque eso es lo que el Señor de alguna manera le quería hacer entender a este hombre. Y entonces muchas veces nosotros, hermanos, no nos guardamos, no sabemos diferenciar, o no entendemos que un día nosotros vamos a entregar cuentas con Dios. Un día Dios nos va a pedir cuentas de todo lo que hicimos en este cuerpo, en esta vida. ¿Sí o no? Un día va a pasar lo que va a pasar, y es inevitable. Y algunos de ustedes han tenido esa experiencia que no se le desea a nadie. La mayoría de nosotros hemos tenido experiencias donde ha habido pérdidas, pero la sabiduría del Señor y la enseñanza del Señor está en esto, mi hermano.
¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor si nuestra casa está desordenada? Ese es el punto que el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Y tienen que ver jóvenes, tienen que ver adultos, hombres, tienen que ver mujeres, tienen que ver las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor si nuestra casa está desordenada? Ezequías había ordenado muchas cosas para la gloria del Señor, pero había algo que no podía ordenar: su propio corazón, porque estaba lleno ¿de qué? De orgullo, mi hermano. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos en nuestro corazón, mi hermano, que no podemos ordenar? Porque el mensaje es: ordena tu casa porque vas a entregar cuentas. Mira, vamos a tener aniversario para la gloria del Señor, lo que decía el hermano hace rato. Pero ¿sabes qué? ¿De qué nos podemos jactar? ¿Para qué vamos a invitar a las personas que vengan acá afuera? El invitado que tú vas a invitar, ¿para qué lo vas a invitar? Sobre todo los que llevamos más tiempo. ¿Para qué queremos llenar este lugar? ¿Para que nos vean? ¿Para deslumbrarlos? ¿Para que así como Ezequías, cómo hizo con esos mensajeros? Mira lo que soy, mira mi puesto, mira lo que tengo. ¿Para eso vamos a hacer el aniversario? No, mi hermano, ¿sí me entiende? Y muchas veces, mira, aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros no nos damos cuenta de esa amistad que tenemos con el mundo, con personas que de alguna manera el día de mañana van a ser tropiezo para nosotros. Ahí me voy a detener un poco. ¿A qué me refiero con esto, hermanos? El rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 3, él dijo algo muy, muy importante, y él dijo: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo dijo un rey, mi hermano. Y entonces, ¿qué había entendido este rey? Si le iba a ir bien, es porque como rey, aunque tuviera ese puesto, aunque tuviera muchas cosas, él tenía que reconocer a su Dios primero. Él tenía que fiarse ¿de qué? De su Dios. ¿Y qué es fiarse, mi hermano? ¿Qué es fiarse de nuestro Dios? Es apoyarse, es depender de Él, es confiar de Él. Y entonces, cuando tú logras diferenciar eso, entonces vas a poder lograr saber cuidar tus amistades. El apóstol Santiago dijo de una manera muy firme y verdadera para el pueblo de Dios: el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuál fue el problema del orgullo de Ezequías? ¿A dónde lo llevó? A tener amistades que no debía tener, mi hermano, y que el día de mañana iban a tener consecuencias. ¿Qué amistades tienes tú en medio de tu vida? ¿Quiénes son esos compañeros, esos lazos con los que tú te has unido? Ezequías en su tiempo se unió a una amistad verdadera y fiel que tenía que ver con el propósito de Dios, y era el profeta Isaías. Pero cuando su corazón se llenó de orgullo y no entendió la gran misericordia y bondad y todas las bendiciones que Dios le había dado, entonces él empezó a aceptar amistades que trajeron consecuencias a él y a sus siguientes generaciones. ¿Con quién tienes amistad, mi hermano? ¿Quiénes son tus amiguitos? ¿Con quién te sientes bien? ¿Por qué? Porque cuando dejamos de tener amistad con Dios, es porque le dejamos de reconocer, de depender de Él. Y entonces nuestras veredas, ¿sabes cuáles son?
las nuestras y no las de Él. Nuestras veredas Él no las va a poder ¿qué? Enderezar, mi hermano, porque tú ya tomaste ¿qué? Tus decisiones, tú ya aceptaste que amistad es la que te hace sentir bien, mi hermano. Y por eso estamos aquí, mi hermano. ¿Por qué? Porque el lazo con el que estés unido, la amistad que tú tengas, es la forma como tú vas a mostrar a los demás quién eres. Aunque seas cristiano, o dime, yo te digo, mi hermano, y yo mismo me hablo a mí, que el Señor me hable. Aunque seamos cristianos, parecemos que estamos siguiendo a Jesús, porque la vida de los primeros cristianos, dice el libro de los Hechos, ¿en qué se manifestó? En que eran seguidores de quién. Y se les llamó por primera vez ¿qué? ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor. Ese es el punto. Y ahí nos hemos atorado muchos de nosotros. Nos hemos jactado que somos cristianos, pero ser cristiano no es una moda, mi hermano. Ser cristiano no es pertenecer a una denominación y eso me hace sentir que diferente a los demás. Ser cristiano no es una rebeldía, mi hermano. Ser un hijo de Dios tiene que ver con una conducta, mi hermano, porque ordenar la casa tiene que ver con una conducta moral. Ordenar la casa tiene que ver con un entendimiento donde Dios te habla y entiendes de dónde te sacó y lo que hizo por ti, el lugar que te dio como hijo de Dios, como princesa del Señor y a dónde vas. Eso es ordenar la casa, mi hermano. Y muchos de nosotros no estamos ni dando testimonio de que somos hijos de Dios y tampoco estamos entendiendo para dónde vamos. ¿Por qué? Porque nuestras amistades han sido tropiezo para el gran proyecto, la gran magnitud de este Dios que tiene planes de bien para ti y no de mal, mi hermano. Ese es el problema nuestro, mi hermano. ¿Por qué eres cristiano, mi hermano? Yo te pregunto. Cuando Cristo Jesús vive en el corazón, mi hermano, de un joven, de un hombre, lo único que va a pasar es que vas a aprender a ver el mundo de una manera diferente, mi hermano. Nosotros nos aferramos a este mundo como si fuéramos ser eternos aquí y no estamos haciendo tesoros ¿a dónde? En el reino de los cielos. Estamos más ocupados porque no tengo lo que el vecino tiene, porque no estoy a la moda. Muchos jóvenes se sienten frustrados, escucha, jóvenes frustrados en medio de esta iglesia. ¿Por qué? Porque sus ojos ven en la escuela, ven a su alrededor que otros jóvenes de su edad, otros jóvenes como ellos, pueden salir a cotorrear, pueden salir a bailar, pueden ir a hacer esto y hacer aquello, y se sienten frustrados. Yo pregunto, ¿no será que hay amistades con el mundo? Porque cuando tú rompes amistades con el mundo, es porque has entendido que lo mejor que podemos hacer es ordenar nuestra casa. Ordenar mi casa, hermanos. Aquí para las hermanas, ¿no? Las que hacen que hacer. Hay hermanas que tienen su profesión, pero de repente, cuando se hace el quehacer, se limpia, ¿no? Y se quita el mueble y lo limpias y se quita, ¿verdad? Y de repente quitas el polvo, pero de repente cuando no quitas el mueble y nada más le das una limpiadita o no le das una limpiadita, ¿qué va a pasar? Se acumula, ¿verdad? Hasta insectos y todo lo demás. A veces hasta las ratitas llegan por ahí, ¿verdad? Nos sorprenden. ¿Cuántos han tenido ratitas? Es para que no se duerman, mi hermano. Pero mire, ya terminamos con este mensaje. Un albañil, por ejemplo, vamos a meditar esto.
Cuando levanta una construcción, ¿la levanta sin cimientos o con cimientos? Y cuando pone los cimientos, porque hay un orden, ¿verdad? Cuando pone los cimientos, ¿los tabiques los pone así, uno, luego otro, luego otro, luego otro, o los pone así? Hasta las hermanas son las que más saben, entonces están contestando todas, ¿verdad? Entonces, ¿hay un orden, sí o no? Cuando te bañas, ¿te lavas primero los pies con tu sacatito y después la cabeza? Hay un orden, ¿verdad que sí? Hay un orden, mi hermano, ¿verdad que sí? Debe haber un orden. Mira, cuando Dios nos pide y nos confronta, es necesario meditar. Vamos a entregarle cuentas a Él. Hermana, y lo voy a preguntar así para que no haya prejuicios. Hermana Nancy, ¿va a entregar cuentas al Señor o usted no? ¿Lo cree? Hermana Yami, ¿va a entregar cuentas al Señor? Sí. ¿Qué tal si de aquí, de los que estamos aquí, alguno de ustedes no cree que vamos a entregar cuentas? Vamos a entregar cuentas todos. Vas a entregar cuentas por lo que hiciste como hijo con tus padres, vas a entregar cuentas como padre y vamos a entregar cuentas como cristianos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y ordenar mi casa tiene que ver con responsabilidades, tiene que ver con construir, con encomendar, con establecer, tiene que ver con linaje, tiene que ver con familia. Todo eso implica que ordenar mi casa, tiene que ver con arreglar, tiene que ver con ajustar, tiene que ver con asumir, tiene que ver con anticipar. Eso es ordenar mi casa. O sea, ¿qué sucede? El apóstol Pablo lo dijo de esta manera. Dice, aquellos que hemos recibido esta salvación tan grande, aquellos que hemos tenido el regalo de Dios, aquellos que hemos sido llamados con un llamado santo, dice, tenemos una fe, y a esa fe la tenemos que cultivar y la tenemos que hacer crecer, porque es una casa, mi hermano, y esa fe tiene que crecer y se tienen que manifestar virtudes, se tiene que manifestar un conocimiento. Ordenar tu casa, cuando Dios le estaba hablando a Ezequías, tiene que ver con entender lo que iba a pasar en su propia vida. ¿Iba a morir, sí o no? Y entonces tiene que ver con entender hacia el futuro, tiene que entender con lo que eres hoy como cristiano. Tú puedes llorar, puedes estar aquí, pero muchas veces somos un desorden, mi hermano. Hay un desorden aquí adentro en este corazón. Y entonces de repente cuando no creces, cuando nos quedamos, nuestra fe se estanca, nos quedamos en un estado, ¿sabes qué pasa? Empezamos a ser inconscientes de nuestro propio futuro y de responsabilidades que tenemos en el llamado que Dios nos ha dado. Entiende lo que el Señor te está hablando, mujer, hermano, joven que estás aquí. Cuando no crecemos, cuando no hay conocimiento, cuando no añadimos ese conocimiento, piedad, dominio propio, y lo único que sucede es que nuestra vista es muy corta y ya no nos olvidamos de lo que Dios un día hizo por nosotros cuando éramos pecadores, porque lo seguimos siendo. O ya no somos pecadores. Yo soy el primero, mi hermano. Y cuando nuestra fe se estanca,
Nuestra vista es muy corta, mi hermano. Y entonces, ¿qué sucede cuando nuestra vista es muy corta? Nos olvidamos lo que Dios hizo. Y entonces, ¿qué empieza a pasar en nuestro corazón? Nuestros deseos empiezan a manifestarse. Empezamos a ver, empezamos a desear, empezamos a volvernos necios. Empezamos así como este rico, ¿no? Ay, tengo mucho, puedo hacer más, porque eso me llena, porque eso me da un valor, porque eso me da seguridad. Voy a hacer más grande mis graneros, voy a acumular más. Tiene la vista muy corta. Y un día vas a entregar cuentas igual que yo. Y entonces el apóstol Pedro dice: ¿saben qué, mis hermanos? Cuando nosotros nos unimos al Señor, lo único que va a pasar con nosotros es que vamos a tener una amplia y generosa entrada al reino de los cielos. Cuando tú conoces a Jesús, tú vas a cuidar tus amistades, tú vas a saber guardarte, porque estás caminando ¿con qué? Con el autor de una eterna salvación, que fue un ejemplo para ti y para mí. Que Él siendo rey, que Él siendo Dios, en los días de su carne, dice, cuando iba a morir, dice la Escritura, que con súplicas, con ruegos, le pidió al único que podía librarlo de la muerte, y ante el Padre se humilló. Y por ese hecho, Él fue el autor de esta eterna salvación que tú y yo hemos recibido, mi hermano. Nuestra fe tiene que estar depositada en el Hijo de Dios. Él es la palabra, mi hermano. Te lo voy a decir de esta manera. Vamos ahí a la palabra de Dios, Mateo 16. Y es algo que el Señor hablaba a mi corazón. 16, 26. Y fíjate lo que el Señor aquí le dice a sus discípulos, pero sobre todo a un hombre llamado Pedro. Y le dice: a ver, ¿qué aprovechará al hombre? Capítulo, ¿sí estamos ahí? ¿Qué aprovechará al hombre? 16, 26. Si gana todo el mundo y pierde su alma. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Vamos a detenernos ahí. ¿Qué puedes hacer por la salvación de tu alma? ¿Buenas obras? ¿Qué puedes hacer en este mundo? Tener muchas buenas intenciones y ayudar a muchos, llevar una vida filantrópica. ¿Eso te salva tu alma cuando entreguemos cuentas? Para nada. Y entonces el Señor Jesús le dice: a ver, así como no puedes hacer nada por la salvación de tu alma en la eternidad, así tampoco puedes hacer nada. Va a pasar algo si no entiendes que de qué te sirve ganar en este mundo. Y ganar en este mundo, ¿a qué se refiere, hermanos? Un lugar, una posición, ¿sí o no? ¿Qué más? Un reconocimiento. ¿A quién te suena esto? Tener muchas cosas, ¿verdad? Y no darte cuenta que así como Ezeías, que nos hemos llenado de orgullo. Y el orgullo no es otra cosa más que esto: no aceptar que Dios tiene misericordia de mí y que incondicionalmente me bendice, y pensar
que lo que yo tengo y lo que pueda hacer es por mí. Y la respuesta es una rotunda X. Y aquí están esas ideas, mira, arraigadas, plasmadas. ¿Y dónde están? En nuestros hijos también. ¿O no? ¿Y cómo se manifiestan? ¿Cómo es esta obra? ¿Cómo es esto? De repente, si él tiene carro, yo también puedo tener carro. Si él puede adornar su casa, yo la puedo ¿qué? Hacer mejor o tener hasta 2 casas. Y siempre hay una hay una idea que está basada en el egoísmo, en la vanidad, en el orgullo. Ahí en tu escuelita de repente ves a una compañerita tuya que tiene novio y tú no tienes. Y te ves en el espejo y ahora sí te la crees que eres Betty la fea. Y no valemos nada. Dentro de nosotros, aquí adentro, no valemos nada. Y ahí nos la pasamos sufriendo por cosas. Nos la pasamos sufriendo por vanidades, mi hermano, y no es posible. Y entonces por eso el Señor Jesús dice, viene Pedro y le dice: Señor, mira la fama que tenemos, mira lo que está pasando, las multitudes están viniendo a nosotros, nos estamos haciendo famosos, Señor. Mira lo que está pasando, y ahora tú vienes y nos dices que vas a morir, que van a venir los ancianos, los fariseos, y que van a tomar tu vida y que te van a crucificar. No es posible, Señor, que no suceda esto. ¿Dónde estaba su mentalidad? ¿Dónde estaba su corazón? En este mundo. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Un pequeño orgullo que se manifestaba en sus labios. Muchos de nosotros tenemos ese pequeño orgullo o grande orgullo. A mí no me digas nada, papá. A mí no te metas conmigo. Pero bien que estuviste en el vientre de tu madre ahí y tuvo que padecer tantas cosas y ya se te olvidó. Tu esposa, que tal vez ya no es la princesa que conociste hace muchos años, y ahora de repente es como un mueble que está ahí, un adorno ahí. Ya no le llevas flores. ¿Por qué? Porque tal vez aquí en el corazón hay orgullo, mi hermano, y lo muestras con tu esposa, con tus hijos, con los demás. Eso se ve, mi hermano. Y entonces el Señor Jesús le dijo a Pedro: a ver, cálmate, Pedro. Tienes orgullo. ¿De qué te sirve pensar así? ¿De qué te sirve tener fama? Dice, si un día vas a entregar cuentas. ¿Sabes por qué me conoces a mí, Pedro? Porque yo vine a salvar tu alma. Yo vine a salvar a los pescadores. Yo vine a salvar ¿a quién? A lo que se había perdido. Yo vine a salvar a los indocumentados. Yo vine a salvar a las madres solteras. Yo vine a salvar a las mujeres que están padeciendo en su matrimonio. Yo vine a salvar a jóvenes que sus padres no han tenido el cuidado o la orientación de vida. Aquí hay un niño, escucha, que lo tuvieron que sacar de su familia porque lo golpeaban por cualquier cosa. ¿Qué hay en el corazón de esos padres? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón que no podemos adorar al Señor? Que no podemos obedecer a su palabra. ¿Qué hay en nuestro corazón que no podemos depender de Él? Y siempre dependemos de lo que digan los demás y de lo que hagan los demás. ¿Sabes por qué no estás trascendiendo como cristiano? Porque dependes de esas amistades. Cuando dependes de Cristo, tú le entregas tu vida, tú pierdes todo, tú se la dedicas. Porque no se compara. Es un valor, es una estima que no se compara. Y entonces el Señor
le dijo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme que vamos a entregar cuentas. Hay que ordenar nuestra casa. Vamos a enfrentar, compareceremos ante el tribunal de Cristo los que hemos sido llamados en medio de la iglesia. ¿Por qué vales? El valor que tú tienes, ¿por qué te lo das tú? Ese es el punto, man. ¿Por qué valgo yo? ¿Por qué vales tú? Porque hubo un cordero que derramó su sangre y pagó el precio a través del dolor, de vergüenza, de menosprecio, para comprarte a ti y comprarme a mí, para que tus siguientes generaciones le sirvan al Señor y dediquen su vida al Señor, igual que tú, Padre, que estás aquí, joven que estás aquí. Entregaremos cuentas y un día va a venir el Señor con sus ángeles de los cuatro extremos. Va a venir por los suyos, por los que esperaron en Él. Mira, hermana, no puedes ni con tu sueño. Así te lo digo, no puedes ni con tu sueño en tu propio cuerpo. Muchos de nosotros estamos atrapados en este cuerpo. Somos esclavos de nuestros deseos. Marcos 8. Dice la Escritura, es el mismo relato de Pedro cuando el Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, eres orgulloso. Pero ahora aquí lo dice de otra forma. Dice el verso 36: ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 38. Y fíjate lo que dice el Señor: porque el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación. ¿Qué generación habla el Señor? Adúltera y pecadora. El Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Aquí ya me lo muestra de otra forma y dice: cuando nos avergonzamos de su santo nombre. No hay otro nombre bajo el cielo para que tú y yo podamos ser salvos. Él es sobre todo nombre, mi hermano. Pero cuando nos avergonzamos de Él, ¿tú crees que Él no lo va a saber? Sí, mi hermano. ¿En medio de dónde, mi hermano? ¿Dónde estamos rodeados? Alrededor de ti, ¿quién está? Una generación que no puede ver lo que el Señor te mostró a ti. Una generación que necesita de ti. Una generación que necesita de un pecador que fue redimido y que recibió el perdón de sus pecados y que ahora está sellado con el poder del Espíritu Santo y que está dispuesto a entregar su vida por causa del Señor y está dispuesto a hacer la diferencia en medio de una generación adúltera y pecadora. Nuestra boca se ha cerrado para predicar. ¿Te acuerdas cuando predicabas y le decías a mamá y le decías a tu hermano: el Señor, conocí su amor, conocí su salvación, me dio la paz que nadie me había dado? Y les decías a todo el mundo: ¿y ahora por qué no? ¿Qué ha pasado? ¿El Señor ha cambiado? Hermana, ¿el Señor ha cambiado? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué nuestra boca se ha cerrado para hablar de ese amor? Así como lo dijo el libro de Cantares, esa esposa, y dijo: estoy enferma de amor, estoy enferma de amor. Y lo único que quiero es sentarme bajo la sombra del deseado y quiero escucharlo porque su fruto es dulce a mi paladar y porque Él representa el amor que cambia naciones, que transforma
transforma vidas. Y ese es el banquete que me ha dado. Esa es la iglesia que verdaderamente conoce a Jesús. Y tú estás aquí para escuchar esta palabra, mi hermano, para que te levantes. ¿O por qué estás aquí, mi hermano? Termino con esto. Filipenses 3. Fíjate lo que este hombre dijo. Esta palabra nos la daba el Señor en la semana. Y quemaba mi corazón. Y dijo el apóstol Pablo ahí en el verso 7, Filipenses: pero todas esas cosas que para mí eran de valor, que eran de gran estima, dice, ahora les he dado un valor y es como una pérdida. No me importan, dice. ¿Por amor a quién? A Cristo. Y ciertamente, dice, aún estimo todas las cosas como que por la excelencia de qué, de Cristo Jesús mi Señor, porque ese amor que un día conocí en la cárcel, que un día ese vil pecador que era como una bestia así, que no tenía entendimiento, que no tenía razón, que no tenía las fuerzas para seguir viviendo, que no le importaba ya nada, si quedarse ahí, salir o no salir, que había perdido, que su entendimiento había sido entenebrecido, porque a final de cuentas era puro orgullo. Un día el amor de Jesús fue más fuerte que yo, mi hermano. Y así como el apóstol, un día fui fariseo, un día yo reconocía que mi Dios era el Dios de Israel, que venía de la tribu de Judá. Que había sido circuncidado. Dice, todo eso es una pérdida para mí. Y ahora lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ordenar tu casa, mi hermano. Escucha, porque a veces no entendemos, ¿no? Es que debo ordenar mi casa, tiene que ver con la santificación. Tiene que ver con cambios, hermano, en nuestra conducta. Pero yo te pregunto, ¿tú puedes cambiar? ¿Sabes por qué no puedes cambiar ni tú ni yo? Porque estamos aquí. Y cuando uno está en Cristo, mi hermano, es nueva criatura. Entonces Pablo lo entendió y dijo, a ver, yo no quiero ser hallado en Él a través de la ley. O sea, él entendió algo, que la obra que Jesús había hecho por él y por el mundo, por ti, tenía que ver por lo que Él hizo, mi hermano, no por lo que tú puedas hacer. Lo que Él hizo te va a llevar a entregarle tu vida. Lo que Él hizo por ti, cuando tú lo crees, cuando el Espíritu Santo te revela la persona de Jesús, te va a llevar, así como este hombre, a darle un valor diferente a lo que antes eras tú. Porque ahora cada día vas a aprender a vivir, ¿qué? Dependiendo de Él. Ya sabes que si dependes de ti, te vas a morir, te va a ir mal. Y entonces aquí el apóstol Pablo dijo, ¿saben qué? La justicia que es de Dios por la fe. Y solo quiero conocerle y poder entender el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. ¿Qué estaba diciendo el apóstol? Un día voy a entregar cuentas yo también. Un día mi vida va a terminar en este cuerpo. Me voy a presentar con el Señor. Y está hablando de la resurrección de los muertos. Verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. ¿Cuál era la meta del apóstol Pablo? Había una meta. ¿Cuál es la tuya? Paz, seguridad, que todo te salga bien. ¿Cuál es la meta, mi hermano? Él tenía una. ¿Y cuál era su meta? A ver si logro alcanzar, dice. Asir significa alcanzar. La forma como Cristo me alcanzó. ¿Dónde me alcanzó? En una catatumba ahí, todo flaco. Ahí me alcanzó. Y entonces así me alcanzó a Él. Y entonces, ¿ahora qué debo hacer yo? Voy a ver si logro, a través de la fe en Él, alcanzar el propósito que me dio. Predicarle de su amor a aquellas personas que no conocen su amor. Termino con esto. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás, y me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio. Hay un premio para aquel que tiene un llamado de Dios a través de Cristo Jesús. Y menciona algo al final, dice 19, dice 18, 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales, de estas personas que estoy hablando, será ¿qué? Perdición, cuyo Dios es el ¿qué? El vientre, y cuya gloria es ¿qué? Que solo piensan en ¿qué? ¿Está hablando de allá afuera o está hablando dentro de nosotros? Dentro de nosotros. Personas que van a usar el evangelio para otras cosas. Y dice el 20, hija. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Donde también esperamos ¿a quién? ¿A dónde vas? Eres padre, tienes que trabajar con tus hijos. Si tú no trabajas con tus hijos, la escuela no lo va a hacer, ni lo va a hacer el vecino ni tu pariente. Es tu responsabilidad. Hay una morada eterna que nos espera a todos y a nuestros hijos. Y ordenar mi casa es hablarle a mi hijo que tengo una fe, y que esta fe me va a llevar a los cielos. Pero esta fe tiene que ver con mi casa, con mi conducta, con mi testimonio. Eso le tienes que enseñar a tus hijos. No estás solo, mi hermano. El apóstol Juan dijo: les voy a dar, hablando del Señor Jesús, les voy a dar un consolador. Y ese consolador, ¿qué va a hacer contigo, mujer que estás aquí? ¿A dónde te va a llevar? A que tu fe crezca y que solo esperes. Así como lo dijo David: Señor, líbrame de hombres mundanos, líbrame de esas personas que solo llenan su vientre, que solo piensan en este mundo. Señor, yo voy a esperar en ti, y un día
Voy a despertar a tu imagen, Señor, a tu semejanza. Un día voy a estar contigo para siempre. Esa es tu esperanza.